inquietando mi corazón desde ayer, y es más, yo he tenido que enfrentar lo que voy a predicar, ¿verdad? Así que qué bueno cuando somos retados por lo que nosotros hablamos y declarar que esto es verdad. Anoche estaba yo con un gran dolor en esta parte de acá del cuello, así bien feo, ¿verdad? Y yo sentía como que me iba a quedar paralizado todo esto. Yo le dije a mi esposo, no aguanto el dolor, no aguanto y no aguanto. Y como que nosotros estamos buscando siempre lo más fácil, ¿verdad? Dice, por allá vienen unas pastillas que nos acaban de dar de que son para eso. Entonces, bueno, voy a tomar una, ¿verdad? Lo más fácil. Y me tomé una pastilla y no me hizo nada. Le digo yo, nada, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tienes de ver? Tanto tiempo no me hizo nada, así que yo no aguanto el dolor. Te voy a sobar, ¿verdad? Y ya me sobó y se me calmó un poco y me acosté así, siempre con el dolor. En la mañana amanecí con el mismo dolor, pero Dios estaba hablando a mi corazón desde ayer acerca de la fe. Y entonces me dice mi esposo ahora, y el mensaje ya lo preparaste. Desde anoche me está dando vueltas en la cabeza, le digo yo, ¿verdad? Porque realmente Dios lo confronta a uno con la palabra. Y entonces el Señor me llevó a este tema que es enfrentando las tempestades con fe. Muchas veces nosotros tenemos las tempestades son como esas lluvias inesperadas, esas tormentas inesperadas, que todo el mundo sale corriendo, ¿verdad?, a guardar las cosas porque no se vio ni una nube, no se vio nada, y de repente se vino aquello de que no hayamos qué hacer. Pero yo pienso que tremendo cómo nos vino esta tempestad de esta pandemia. De un día para otro dijeron todo cerrado, nadie sale de su casa. Y todo el mundo, ¿verdad?, en los súperes la noche acaparando lo que podían, los que tenían como comprar, y los que no, pues esperando que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Pero si nos recordamos cómo empezó todo esto, era algo tremendo. El encierro, mucha gente perdió la memoria. Tenemos una amiga allá en Estados Unidos donde vamos, que ella dice que pasó, que de repente ya no se levantaba, no se bañaba, no hacía nada. Y entonces su esposo comenzó a ver raro que ella se quedara dormida cuando él se iba, y la encontraba dormida cuando llegaba, hasta que se dio cuenta que realmente ella no estaba ni comiendo ni nada. Y cuando le hablaba, contestaba, pero se dio cuenta de que ella no estaba en sus cabales, ¿verdad? No sabía ni quién era ya. Y la llevaron al médico y le hicieron todos los exámenes y le dicen, mire, pero si no tiene nada, le dice el doctor, no le sale nada, el problema que tiene es el encierro. Y ella necesita ver sus nietos, dice que viven cerquita a usted, ¿verdad? Y ella le dijo, sí, ellos siempre han estado, que los lleven. Si solo ellos, entre ellos no les va a pasar nada. Y empezaron a llegar los niños otra vez a la casa y a hacer la bulla y todo, y ella volvió en sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas han pasado? Y eso son las cosas que uno se da cuenta. Hay muchas otras cosas que han pasado cuando se vienen las tempestades, cuando vienen las tormentas y no sabemos qué hacer. Hay muchas cosas que están pasando, mucha gente muriendo, ¿verdad? Tenemos el caso de 3 pastores ahora mismo. Hay uno de ellos que todavía está en un estado crítico. No estoy segura si ya lo entubaron o no, Pastor Rogelio, ¿verdad? Porque estaba luchando solo con el oxígeno al 100%, pero ahorita no sé cómo está. Entonces tenemos estas cosas. Cuando vienen estas situaciones, las muertes, ¿cómo enfrentamos la muerte? Que de un día para otro ya murió, que nadie puede ir al entierro, que ni toda la familia, que ni lo podemos ni ver, como pasó con hermano William, ¿verdad? De lejos decían William Chávez, el papel, donde iban sacándolo en la caja y toda la cosa, pero nadie vio. Los hermanos querían que se le tomara foto y le decimos, es imposible. Nadie puede saber si William va allí o no va allí. Solo creemos que el papel que nos enseñaron es el William, ¿verdad? Pero la cuestión es que tenemos que enfrentar todas estas cosas, todos estos problemas. Vienen problemas como de hijos. Tenemos hijos ya grandes algunas. Tenemos algunos hijos que no quieren buscar a Dios. Tenemos otros hijos que están comprometidos con el Señor. Tenemos hijos rebeldes. Tenemos de todo en la familia del Centro Cristiano de Fe y de todas las iglesias, hablando de los creyentes. Tenemos hijos que no quieren obedecer.
¿Cómo enfrentamos esas situaciones? Y alguien decía, es que mire, hermana, ayune. Yo pasé ayunando y orando 2 años por un hijo, y todavía no está aquí, y conoce al Señor, y cuando uno le dice algo, dice, no, yo esa iglesia no, porque allá bien mundanos son. Pues sí, pero ni estás allá ni estás aquí, ¿verdad? Él es bien celoso de la palabra, pero tampoco está. Entonces la cuestión es cómo enfrentamos esas situaciones que se nos dan, las enfermedades, las necesidades, las pérdidas de empleo. Y alguien puede venir aquí y mucha gente viene y dice, mire, hermano, que me quitaron el trabajo, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y puede entonces haber una entrada para el enemigo, y el temor se apodera de nosotros y decimos, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si no tenemos trabajo, si ya paran todo esto otra vez y no podemos salir a vender, si no puedo trabajar de lo que trabajo, si tengo que cerrar mi negocio, como pasó en estos años pasados, y todavía hay gente que no ha podido levantarse. Pero siempre la palabra de Dios tiene la solución. Y antes de leer las citas que vamos a ver, la historia que vamos a ver esta noche, quiero que vayamos al Salmo 107:29, y es una palabra tan bonita que está escrita acá con respecto a las tempestades, a las tormentas. 107:29 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegra porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Dios es el que hace esto. Dios es el que puede apaciguar las tormentas de nuestra vida. Todas las situaciones en las que usted se encuentra ahora mismo, que usted piensa, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? En esta situación. Y a veces es hasta penoso venir y contar qué es lo que nos está sucediendo. Porque dice uno, no, pues la gente, ¿verdad? Lo que va a hacer es que me va a juzgar, no me va a entender. O parejas, matrimonios que en este momento usted no los mira acá y están en situaciones difíciles. Y entonces, cuando vienen esas heridas en el corazón, ¿cómo se sanan esas heridas? Por cierto que hasta la música le ponen ahí en el Facebook, ¿verdad? ¿Cómo se sana una herida con la Jessie Vázquez o Velázquez? No sé cómo se llama la que canta eso. La cuestión es que estamos olvidando quién es el creador. Estamos olvidando quién es el que nos ha traído hasta acá, en quién hemos confiado y en quién hemos creído. Y ahorita estamos viendo a nuestro alrededor las circunstancias, porque es más fácil mirar las circunstancias que mirar quién es el que está en control de todo esto. Se nos olvida y miramos a nuestro alrededor. Vamos a ver en Marcos, vamos a ver estas 2 tormentas que tienen mucho que ver con nuestra vida. Marcos 4:35. Y encontramos ahí a los discípulos de Jesús. Marcos 4. Los encontramos a ellos en medio de una tormenta, pero antes de eso el Señor dice de que cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí con ellos y les dice, pasemos al otro lado. Él está hablando y dice, vamos a ir hasta el otro lado. Cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, el Señor está dando una palabra. Y ponga atención, porque el Señor le ha dado una palabra a usted. ¿Qué es lo que el Señor le ha dicho? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que el Señor le ha prometido? El Señor ha prometido que vamos a ir allá, al cielo, que vamos a tener, ¿verdad?, un tiempo en las bodas del Cordero, que vamos a estar con Él. Él ha prometido que Él va a venir por nosotros, por su iglesia. Dice que en las nubes el Señor vendrá y levantará, ¿verdad?, a los que estén ya dormidos, van a ser transformados sus cuerpos, y nosotros los que hayamos quedado, dice, nos vamos a ir juntamente con Él. Eso es lo que el Señor ha prometido. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a nosotros se nos olvida. Y nosotros pensamos que Dios quizás ya no me oye, ¿verdad?
He estado orando por tantos años y Dios no me oye. Dios siempre nos oye, hermanos. Él siempre está atento a su oído. Entonces Él le dice, vamos al otro lado. Y ellos, bueno, despiden la multitud del Señor. Dice que se siguen, están en una barca y bueno, hay otras barcas con Él, ¿verdad? Pero dice que cuando van en el mar se levanta esa gran tempestad. Hay viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía, se estaba llenando de agua la barca. Métase en esta historia y piense que usted va en la barca y la barca está metiendo el agua, y cuando se mete el agua la barca se va a hundir por el peso. Y entonces los discípulos, me imagino yo, que buscaban con qué sacar el agua, ¿verdad? Pero el viento era tan fuerte que ni podían soltarse y tenían que estar agarrados de algún lado, porque era demasiado el viento que estaba haciendo, según dice acá, ¿verdad? Que el viento era fuerte, a tal grado que las olas ya, el mar estaba picado, dice la gente, ¿verdad? Entraban en la barca y estaba allí esa situación. Pero miren quién estaba tranquilo. En el versículo 38 de Marcos 4 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que parecemos, nos vamos a morir y tú estás durmiendo, ¿qué estás haciendo, verdad? Los discípulos vienen a Jesús y están exponiendo lo que está sucediendo, el peligro eminente en el que ellos están. Ellos están ahora mirando con los ojos naturales, como nosotros hacemos muchas veces. No alcanzamos a ver cómo Dios está obrando a través de las circunstancias que estamos pasando. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros cuando las cosas están sucediendo? Algo está sucediendo, estamos siendo mejor personas, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados, estamos aprendiendo a ser pacientes quizás estamos aprendiendo a amar al prójimo, quizás tenemos que aprender a amar a nuestro enemigo, y las situaciones que estamos pasando nos están llevando, ¿verdad?, como que al límite, al momento que pensamos que vamos a morir. ¿Y quién no ha pensado, me voy a morir porque esto yo no lo aguanto? Esto que estoy pasando es tan difícil que yo siento que me muero. Y me duele el corazón. Y de verdad que duele, ¿verdad? Duele. Dice, me duele el corazón y yo siento que yo no voy a poder sobrevivir a esto. Los discípulos estaban pensando que iban a morir y que no había escapatoria de esto. Y dice, ¿qué estás haciendo, Señor? Vamos a ver en la otra historia cómo estos acaban de venir de la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos están en la misma situación. Y entonces no es cuánto Dios haya mostrado su poder a través de Jesucristo y ellos están mirando eso, sino que ellos están ahora mirando lo que se ve y no lo que Dios hizo como milagros poderosos, que no era posible hacerlo. Y entonces dice de que en el verso 39, levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se quedó aquella paz con una sola palabra que el Señor dé, con solo una palabra que el Señor diga. Todo puede cambiar. Le quiero contar, terminé de contar, esta mañana seguía con mi dolor y entonces mientras el Señor estaba ministrando mi vida con esta palabra y yo quería leer y no aguantaba, y entonces de repente la palabra, yo soy tu sanador. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Despertá, ¿verdad? Abrí los ojos. ¿En qué estás pensando? ¿En qué vas a ir al doctor? ¿En cuál pastilla te cae bien o qué? ¿Que te sobe el vecino o que es sobador o qué? ¿En qué estás pensando? Muchas veces nosotros estamos pensando en el medicamento. Estamos pensando en, que la hermana fulanita le cayó bien esta pastilla, ¿verdad? Es que dicen que la señora cieguita que soba allá por San Miguelito es buena para sobar.
es que el otro de allá es bueno. Y estoy pensando todas las opciones que hay cuando tenemos a nuestro Señor de nuestro lado siempre. Pero no solo eso, tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Ahí en San Marcos 16 dice que nos ha dado autoridad, ¿verdad? Para dar vista a los ciegos, para sanar a los, poner manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Nos ha dado autoridad sobre principados, potestados, sobre el mismo diablo. Y entonces vengo yo y empecé a reprender. Dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo este dolor y ordeno que salga de mi cuerpo, porque esto no me pertenece, no es mío. Dios no me da enfermedades. Dios no nos enferma. Sabemos que tenemos un enemigo que viene para matar, para robar y destruir. Y Él quiere robarnos la bendición que Dios nos ha dado, de mantenernos en salud divina. Pero esto significa que yo tengo que tener fe. Diga, fe. Todos nosotros tenemos que tener fe. Porque sin fe, como decía hermana Nuria en Hebreos, ¿verdad? 11:6, es imposible agradar a Dios. Dios no se va a agradar si nosotros estamos dudando. Es lo que pasó acá en este caso. Él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? En el verso 40. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él sabía que no tenían fe, por eso estaban ahí y se habían olvidado de que quién era el que estaba con ellos. ¿Quién es el que está con nosotros, hermano? ¿Quién está con usted? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sanador, el que ya llevó nuestras enfermedades, dice Isaías, ¿verdad? 53 en el verso 6. Entonces, Él ya llevó nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido curados. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida que el Señor ya fue molido su cuerpo por nosotros. Y entonces corremos a lo más fácil, a lo que podemos tocar, lo que podemos ver, porque es más fácil que creer la palabra que Dios nos ha dado a nuestra vida. Yo le dije, Señor, perdóname y ten misericordia de mí, porque he dudado, o más bien ni siquiera he buscado tu rostro. Perdóname, Señor, pero yo creo, y de veras yo creo, que yo soy sana en el nombre de Jesús. Y saben que en ese momento yo no sentí ningún calor, ninguna electricidad, nada. Sencillamente se desapareció el dolor. Así se fue. ¿Por qué? Porque es la fe la que obra en nosotros, hermanos. Si nosotros podemos creerle a Dios, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. El problema es que no creemos, sino que dudamos muchas veces, ¿verdad? Y creemos a veces que tal vez le podemos echar la manita a Dios en alguna manera mira las olas, mira el barco, ya casi nos hundimos. Tengo que despertar al Señor, porque si no, Él no va a despertar. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran despertado? ¿Se hubieran ahogado? No. El Señor le había dicho, vamos al otro lado. Allá vamos, ya probablemente me imagino que hasta había hablado con ellos de qué era lo que iban a ir a hacer. Entonces el Señor se acostó porque Él sabía para dónde iba. Pero nosotros, cuando vemos las tempestades en nuestra vida, cuando vemos las dificultades, cuando el enemigo viene y pone algo, porque pareciera que toda la vida pasamos de una a otra y a otra y a otra cosa, porque es una lucha espiritual. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a tener luchas espirituales, siempre vamos a estar batallando contra los dardos que el enemigo esté lanzando. Pero por eso nuestro escudo es un escudo de la fe. Ese escudo de los soldados romanos, que es el que se comparaba, ¿verdad? Grandote, que cubría todo el cuerpo y se podían esconder debajo de él.
para que las flechas no les llegaran. Eso es lo que nosotros tenemos que cargar siempre, ese escudo de la fe en nuestra mano, esa fe inquebrantable que no va a hacer que cambie nada. Vamos a Mateo 14, y aquí está la historia de este hombre osado, intrépido, ¿verdad?, de Pedro. Dice que él pasaba, después de haber estado viendo la multiplicación de los panes y los peces, Jesús y sus discípulos, entonces enseguida hizo que los discípulos entraran a la barca y él les dijo: adelántense, yo los voy a alcanzar, ¿verdad?, por decir algo. Vayan al otro lado. Él les dice, los puso, dice a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿se imaginen cuánta gente era? No sé cuántos caben en un estadio más grande de aquí, ¿verdad? Pero 5,000 gentes es un montón de gente, hermanos. Y niños y mujeres, y queriendo quizás tocar al maestro y alcanzarlo y a saber qué, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes rodeado Jesús de gente y el Señor despidiéndolos, ¿verdad? ¡Qué cosa! Entonces él les dijo: allá los alcanzo, muchachos, váyanse, ¿verdad? Y dice de que después de eso el Señor hizo algo increíble. Estaba cansado, había estado predicando, y cuando el pastor predica, ¿verdad?, y a veces cuando tiene 2, 3 predicaciones en el día, entonces el pastor llega y solo quiere estirar los pies, quitarse los zapatos, ponerse en una silla, acostarse y no me hablen, quiero dormir un rato, ¿verdad? Y a veces ni comer. Pero Jesús dice que se fue a orar. Él fue a buscar la comunión con su Padre. Entonces él se fue a buscar, ¿verdad?, la fuente de la vida, la fuente del poder. Y esto es importante porque ¿cuántos de nosotros estamos buscando la fuente del poder? Los días lunes, los días viernes, hermana Nuria está allí en Facebook, en la página de la iglesia Centro Cristiano de Fe San Salvador, así se aparece. Usted puede entrar y ella está orando, ¿verdad? A las 6:30 en punto comienza la oración. Pero ¿cuántas personas están conectadas a esa hora orando? 10, 11, 12. Mejor no me mire porque no lo he visto ahí. Entonces, ¿cuántos estamos ahí conectados? A veces yo no cargo redes en mi teléfono y a veces me agarra en el camino y yo voy deseando, ¿verdad?, tener que llegar a casa o algo para poder conectarme. Pero cuando estoy en la casa yo me deleito mientras estamos en la oración. Es un tiempo delicioso en la presencia del Señor. Interceder por nuestros hermanos que están enfermos, por nosotros mismos, ¿verdad? Y es tan importante buscar el rostro del Señor. Jesucristo mismo lo hacía. El Hijo de Dios lo hacía. Él, ¿verdad?, acá en la tierra como hombre tomó el tiempo para buscar la relación con su Padre y mantenerse en relación. ¿Por qué Él podía hacer los milagros que hacía? ¿Por qué Jesús podía, a continuación de la historia, hacer milagros que no se habían visto antes? Que nadie pudiera gobernar, ¿verdad?, la naturaleza como Él lo hizo. Ordenarle al viento que se callara. Imagínense cuántos huracanes han venido y nosotros nos hemos acordado de decirle: viento, en el nombre de Jesús te ordeno que te calles, ceses, detente. No, ¿verdad? Pongámosle una piedra a esto que va a volar, el otro volado allá, se vuelan las latas, y buscando cómo las cosas no salgan volando. Pero no se nos olvida que tenemos la autoridad delegada de parte de Dios y que nosotros podemos ordenarle al viento que se detenga. Podemos ordenarle que se calle. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos también con la naturaleza como Jesús lo hizo, si dijo que podíamos hacer las cosas que Él hizo y mayores aún? Porque olvidamos esa relación que tenemos con el Padre, con el Hijo. Olvidamos
que nosotros tenemos algo especial, ¿verdad? Porque somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Cuando estábamos allá en el mundo, no, ¿verdad? No teníamos la confianza de venir a Dios y decirle, papito, padre, yo te pido, no. ¿Cómo le decía? Mire, Señor, pues sí, si usted me puede oír, yo sé que usted es Dios y yo no, y no sé ni cómo la gente pide ya ahora, ¿verdad? Cuando se acerca a Dios, porque no tienen la confianza que como hijos de Dios tenemos. Cuando venimos a Jesucristo, cuando le aceptamos como nuestro Señor, ahora Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador. Él es todo para nosotros, hermanos. Y es tiempo entonces de recordar quién es nuestro Padre, quién es el Señor Jesucristo, que lo tenemos a Él. Desde niños, yo a mis hijos les enseñaba siempre a orar, a creer. Ellos saben toda la palabra, ¿verdad? Y es lo duro cuando ya conocen la palabra y después están de lejitos, aunque siempre dicen que Dios es su Dios y todo, ¿verdad? Pero no están siendo obedientes. Y mientras nosotros no obedecemos a Dios, somos hijos desobedientes y no vamos a obtener los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es bien importante, porque somos desobedientes pero queremos los beneficios. Aquí tenemos un ejemplo de Pedro que obedeció en un momento pero realmente no creyó. Dice en Mateo 14, el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas otra vez, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, o sea, en la madrugada de la noche, ¿verdad? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se imagina usted? No sé si han estado en la playa de noche, en lo oscuro. Yo nunca he estado en un barco de noche. Bueno, quizás como eso de las 6, una vez que fuimos de la iglesia por ahí por Tasajera y veníamos de regreso, ¿verdad? Y se siente feo porque ya no alcanza a divisar mucho uno las cosas. Y entonces, y dice de que venía caminando sobre el mar. ¿Y qué pasó con ellos? Su mente se entorpeció, se turbaron. Cuando uno está turbado, como que se queda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo? ¿Para dónde iba? Pensando ¿en dónde está? ¿Qué hago? Ellos pensaron de esa manera y ahora turbados. Y ¿verdad? Es un fantasma. Es lo que pensaron. ¿Qué otra cosa no pensaron? Mira, un gran pez está saliendo del agua, nada. Un fantasma. Y dice que dieron gritos, ¿verdad? Voces de miedo. No sé qué voces dieron, si se abrazaron todos, si salieron corriendo o qué es lo que les agarró, no sé, ¿verdad? Pero algo pasó. Cuando alguien tiene miedo, se paraliza. Cuando yo estaba como de unos 5 años, creo yo, tenía mucho miedo levantarme porque el servicio de donde estaba el cuarto de nosotros estaba lejos. Y entonces yo no quería ir porque yo pensaba que había alguien, no sé, mi hermano, a ver, decían que asustaban, ¿verdad? Y yo no quería ir ahí y en la noche yo no aguantaba, yo quería ir al baño. Y entonces una noche mi mamá, pobrecita, todas las noches la despertaba y una noche me dijo mi mamá, porque me tenían ahí los depósitos que usaban antes, ¿verdad? Y entonces dice, no, venite, me dijo, vamos a ir. No, yo con los ojos cerrados, casi arrastrada, es que ya está el fantasma. Y se movía así, ¿verdad? Yo veía que se movía. Y me dice, no es ningún fantasma, vení, vamos a ver qué es. No, pero yo casi desmayada, hermano. Cuando me lleva era una gran sábana blanca que habían dejado tendida ahí, ¿verdad? Y se movía la cosa por el viento. Y parecía un fantasma, pues. Pero desde ese día jamás volví a tener temor. Desde ese día se me quitó el miedo, así. Y entonces ya no tenía miedo.
Pero imagínense estos pobres, ¿verdad? Yo recuerdo lo que sentía, el temor, esa sensación en el cuerpo que se inmoviliza todo y que el cerebro no piensa y que el cuerpo siente que se le aguada, ¿verdad? Y le entran corrientes y bueno, tantas cosas. Estos pobres hombres estaban en esa situación. Y enseguida Jesús les habla porque sabe lo que está pasando. Y les dice, tened ánimo. Estaban desanimados, lo que le digo, ya estaban, ¿verdad?, por desmayarse, pues. Y el Señor les grita, tened ánimo, tengan ánimo. Soy yo, ¿verdad? No temáis, no temas, soy yo Jesús. Y entonces ellos, ¿verdad? Pedro, como siempre, de aventado, ¿verdad? Le dice, si eres tú, todavía. Si es cierto que eres tú, ¿verdad? Entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, bien fesudo se mira aquí Pedrito, ¿verdad? Como que, ay, pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente viene y actúa de esa manera y comienzan a decirle al Señor, Señor, si realmente eres tú, quiero una prueba, ¿verdad? Y prueban a Dios. Y están diciendo, si de veras querés que yo vaya a la iglesia, ¿verdad? Que fulano venga a tal hora, que mi mamá no sé qué. Si querés que yo vaya y le dé a la niña fulana, ¿verdad? Estas cositas, entonces que me vengan a dejar aquí. Y empezamos a ponerle al Señor condiciones de que, si es cierto, Señor, entonces que me llamen. ¿Y entonces qué? El Señor no tiene por qué estarnos haciendo caso de nuestras locuras. Sencillamente eso se llama incredulidad. Y es lo que Pedro manifestó aquí, la incredulidad que tenía. Porque si es cierto que eso, entonces es incredulidad, no creía. Y dice el Señor, en su gran misericordia, ven. Y entonces Pedrito se baja de la barca, ¿verdad? No sé cómo, me imagino que se tiró, porque eso de bajarse de la barca no es como bajar la escalera. Si usted se ha subido a una barca y está en ese estilo la barca, no es nada sencillo, ¿verdad? Que uno no haya ni cómo bajarse ni cómo pararse, pero él era un pescador con experiencia. Me imagino que se aventó, ¿verdad? Y entonces se paró. Y dice que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba caminando. Y de repente, al ver el fuerte viento, ahora Pedro se desenfoca y comienza a mirar lo natural. Y comienza a ver lo difícil que es la cosa. Y se acuerda que cómo estaban ahí adentro, ¿verdad? Que las olas y el viento estaban moviendo lo que ya le iban a dar vuelta. Y entonces Pedro comienza a gritar otra vez porque ya se está hundiendo. Mira, estoy en el mar, en aguas profundas. Y comienza, ¿verdad? Para abajo, Señor, sálvame, ayúdame. Se va hundiendo Pedro. Y el Señor, paciente, amoroso, viene y dice de qué, lo agarra, ¿verdad? Extiende la mano, lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No creíste? ¿Y qué vemos acá? Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no creemos al Señor, en ese momento el milagro que nosotros esperábamos deja de suceder. Cuando nosotros dudamos, y puede venir, yo pasé como 3 años cuando recibí la enseñanza en el Instituto Bíblico sobre sanidad divina. Yo tenía un problema de colitis, pero grave, que patojeaba. No aguantaba el dolor y solo con pastillas. Me puse bien delgada porque la alimentación, las dietas eran terribles. Ese día yo creí que era sana y fui sana. Pero como a los 3 meses volvía el dolor. Y entonces yo volví a recordar la palabra. Yo decía, en el nombre de Jesús, yo declaro que yo he sido sanada y este dolor se va. Y se iba. Pasé como 3 años luchando contra eso porque venía el dolor y yo tenía que reprender y mi fe era firmada y mi fe se hacía más fuerte. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros determinamos creerle a Dios por nuestra sanidad,
a veces vuelve otra vez y usted vuelve a permanecer firme y vuelve a recordar la palabra de Dios que dice: yo ya llevé tus enfermedades, por mi llaga tú has sido sanada. Y otra vez yo volvía y ese dolor se fue y nunca más volvió. Yo nunca más volví a tomar medicamentos de nada, de esas cosas que tomaba horribles, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchos testimonios sobre mi vida, cómo Dios me ha sanado de manera increíble, ¿verdad? Como el sangramiento que pasé 1 año y de repente que ya iba a la operación y una noche antes yo le dije: bueno, Señor, Dios me dio una palabra, todo lo he hecho bueno en ti en gran manera. Yo agarré esa palabra y la creí tan firmemente que decía: todo está bien, todo está bueno. Yo voy a ir por obediencia, pero yo voy a constatar que todo está bueno. Cuando llegué allá y me hacen el examen: ¿y usted por qué viene? Pues ahí está el papelero de los 5 médicos que me vieron, ¿verdad? Y que dije que me tenían que operar, que no sé qué. Y vas a ver, no tiene nada, vamos a hacer la otra ultra, ¿verdad? No, usted está limpia, totalmente limpia. ¿Alguna vez le han hecho alguna pequeña incisión, alguna operación de algún chiquito? No, nunca me han operado de nada en mi cuerpo, ¿verdad? Qué raro. Pero desde ese día en adelante jamás yo volví a ver ese sangrado. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener fe que Dios hace cosas milagrosas, maravillosas, hermano. No somos nosotros los poderosos. No es la super fe. Solamente es creer en Él. Creer que su sacrificio no fue en vano. Creer que Él es poderoso para sanarnos, para librarnos del peligro, para salvarnos, para proveer. Usted no esté pensando de dónde voy a agarrar el dinero, de dónde va a venir. Si usted está caminando en fe, si está caminando en el Señor y en su palabra, Dios se va a encargar de mandar a los cuervos a que lo alimenten. Pero no debemos de tener temor, debemos de tener fe, que Dios está de nuestro lado y Él nos ayuda. Ya para ir terminando, quería esta noche tener un tiempo para poder orar por los enfermos que necesiten y puedan creer. Yo traje un poquito de aceite de oliva por aquí, ¿verdad? Porque quiero ungirlos. La palabra de Dios habla sobre si alguno está enfermo, ¿verdad? Llame a los ancianos y dice que si tiene algún pecado, si hay alguna razón por la cual esta enfermedad puede haberse desarrollado, pues que confiese su pecado, ¿verdad? Delante de Dios, que venga y pida perdón al Señor y va a ser sanado. Porque a veces hay cosas que impiden la sanidad y nosotros tenemos que examinarnos qué es lo que nosotros está impidiendo que seamos sanos. Como estamos con la situación de la pandemia, si van a venir, ¿verdad? Quiero que se pongan por aquí y tomen su distancia para no tener ese problema y poder solo poner manos sobre los que puedan creer esta noche por su sanidad, ¿verdad? Porque es lo que quiero hacer, es la guianza del Espíritu Santo para mí, para hacer esta noche. Así que si alguien quiere que oremos por él esta noche, pues le voy a pedir que venga acá adelante, ¿verdad? Y voy a bajar para poder imponer manos y orar.